Eh, bueno, creo que el frío nos ha pegado a todos un poquito. Estos días han sido de mucha lluvia, de mucho estar como encerrados. Creo que hasta a veces el cerebro también como que se le pone a uno un poco frío. Pero bueno, vamos a confiar en que Dios nos va a ir guiando en, en esta mañana, de que nos va a ayudar a fluir bien y a pues llevar el mensaje como Él quiere que lo hagamos. Les voy a pedir que me acompañen otra vez a orar. Les cuento que estos sermones sobre el Espíritu Santo han sido bien desafiantes porque me han forzado otra vez a llevar mi estudio de la Biblia a otro nivel. Y eso me tiene animado, pero también me tiene muy retado. Entonces, acompáñeme por favor nuevamente a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanto perdón. Gracias por tu espíritu, Señor, que aunque realmente lo conocemos poco, Él obra, Señor, a pesar de nuestra ignorancia en muchos aspectos. Y Padre, te pedimos tanto que el día de hoy nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que Él toque nuestras mentes, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú quieres comunicar, Señor, por medio de tu palabra. Bendice por favor este tiempo, bendice a los hermanos que nos acompañan, bendice también a los que no nos acompañan, pero que van a estar viendo el sermón más tarde. Y Padre, pues gracias por amarnos tanto, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, no sé si han notado, pero ya las iglesias están volviendo a la presencialidad. Entonces, las últimas semanas hemos visto que los hermanos de Caracas ya no nos acompañan. Ellos ya están en la presencialidad, tienen el servicio a las 9 de la mañana, creo, hora de nosotros, que es 10 de la mañana, hora de Caracas. Y algunos de los hermanos que eventualmente están con nosotros también, hoy hay servicios presenciales acá en Bogotá, entonces también están en los servicios presenciales. Bueno, para como entrar en materia, recordamos que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Créanme que es bien importante estudiarlo. O sea, lo que yo digo es algo muy pequeño comparado con lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno si entendemos realmente cómo es que actúa el Espíritu Santo, quién es, cómo actúa, qué dijo Jesús de él, ¿sí? Yo estoy asombrado porque creía que sabía, pero entre más uno cree que sabe, más se da cuenta de que no, que realmente sabe muy poco. Entonces, el tema general de esta serie, que ya llevamos varios meses, ya son 24 clases que tenemos ahí en YouTube, la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Y hoy vamos a estudiar una expresión de nuestro Señor, pero para poderlo entender, tenemos que hablar un poco de todo el capítulo 7 de Juan. Jesús exclamó, dice ahí, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Sí? Entonces, para los que de pronto no están tan relacionados con lo que estamos haciendo, entonces les voy a contar un poco cómo estamos haciendo el estudio sobre el Espíritu Santo. Entonces, empezamos estudiando el Evangelio de Lucas. Algunos dirán, bueno, no veo muy bien la letra que está ahí, tranquilos. Luego esto va a quedar en YouTube y ahí pueden ver y repasar y todo eso. Estudiamos primero en el Evangelio de Lucas. Todo lo que dice de cómo el Espíritu Santo obró desde la concepción de nuestro Señor Jesús, preparando el camino. ¿Sí? Ahí encuentran los videos, ya les voy a mostrar dónde. Entonces, fueron varias semanas dedicadas como a meditar, a estudiar, a pensar qué hizo el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús.
Entonces, la conclusión grande a la que llegamos terminando el estudio en esa parte con nuestro Señor es que Él vivió lleno del Espíritu. Así, muy sencillo. Él vivió lleno del Espíritu y eso lo encontramos el patrón ahí, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Luego, terminando el Evangelio de Lucas, nos dimos cuenta de que el otro evangelista que trata con profundidad el tema del Espíritu Santo es el apóstol Juan. Entonces empezamos a estudiar acerca del Espíritu Santo desde Juan 3, cuando nuestro Señor habla con Nicodemo. Pero ahora me doy cuenta, y creo que voy a tener que regresar más adelante, que en las bodas de Canaán también está apuntando al Espíritu Santo. Pero tengo que estudiarlo para ver si estoy en lo cierto. Si no estoy en lo cierto, entonces haré un buen estudio de Juan 2. Pero creo que está apuntando a eso porque un tema en Juan va siendo el Espíritu Santo. Entonces vamos viendo que Jesús le dice a Nicodemo que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, y eso es importante. Es importante, o sea, nacer del agua y del Espíritu, ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. Luego hablamos en Juan 4 con la mujer samaritana, cuando Jesús dice por primera vez, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Le está ofreciendo esa agua a la mujer de Samaria. Pero nuevamente Juan está construyendo una idea que va desarrollando poco a poco en la medida que va avanzando el Evangelio. Luego estuvimos hablando de cómo el Espíritu es el que da vida. Entonces los sermones anteriores, ¿no? Los últimos dos. Sí, o sea, el Espíritu es fuente de vida eterna. O sea, los esfuerzos humanos no sirven para nada. Y es así como lo traduce la nueva traducción viviente. Es fuerte, pero es verdad. Y créanme que si cada uno medita en la diferencia entre esforzarse por ser un cristiano con los recursos que tiene como persona y vivir en el Espíritu es algo totalmente diferente. Yo en mi caminar, siendo más consciente de esto, me doy cuenta, me falta un montón. Es como si estuviera empezando otra vez, como empezando en una nueva etapa de mi vida como cristiano, cada vez más consciente de la necesidad de vivir en el Espíritu. Entonces, así por encima, acá vamos a encontrar, tenemos un canal en YouTube donde estamos subiendo los sermones, se llama El Camino del Mendigo. Entonces, ustedes pueden entrar ahí, se inscriben, ahí hay una casillita para decir suscribirse. También se pueden compartir los sermones, porque a veces queremos invitar personas y no pueden venir, pero podemos compartir los sermones, podemos compartir la enseñanza. A mí me ha funcionado, yo llevo un tiempo utilizando ese canal y veo que las personas están escuchando, sí, que el mensaje va llegando. Entonces, el que ustedes sepan que estos servicios, o por lo menos la enseñanza es la que estamos dejando ahí posteada, va a poder ser útil para llevar a otros, pues chévere, ahí está. Luego haremos un video de cómo se comparte desde ahí con WhatsApp y todo esto para que podamos utilizarlo. Y ya pensando en el sermón de hoy, entonces les pido que preparen sus Biblias y vayan a Juan 7 en el versículo 37. Juan 7 en el versículo 37. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Es una parte, no voy a leer todo el capítulo, voy a mencionar algunas partes porque realmente estos versículos, estos dos, están dentro de todo el contexto de Juan 7. O sea, todo eso es una misma escena, pero solamente vamos a hablar de esta parte y voy a dar algunos tips de lo que tenemos que tener en cuenta para entender esto que Jesús está diciendo ahí. Juan 7, 37 al 39. Dice así: en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no lo habían recibido. No, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, es importante recordar, los discípulos están caminando con Jesús. Él los está instruyendo, los está preparando para luego llevar el mensaje del evangelio a todas partes. Pero mientras Él está con ellos, el Espíritu Santo no está presente. El Espíritu Santo solo está con Él, con Jesús. O sea, hasta ese momento, los discípulos no han recibido el Espíritu Santo. Ellos van a recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ahí en Hechos 2. Pero Jesús está anunciando, está como dando una promesa, o sea, el que venga a mí y beba, él dice varias cosas, ¿no? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, que lo hablamos antes también, o sea, todo eso está junto. Ahora, ¿por qué esta imagen de un desierto atrás en la pantalla? Porque es el contexto en el que se está enseñando esto. Entonces, vamos acá un instante para entender a dónde Jesús, de qué está hablando Jesús. En el capítulo 7 de Juan, en el versículo 1, ahí dice lo siguiente. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea porque por allí los judíos buscaban la oportunidad de matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Ese es el contexto. Sí, unos días antes de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, es importante entender qué significaba esta fiesta para los judíos, para que cuando escuchemos las palabras de Jesús ahí en el versículo 37, podamos entender lo que realmente significa. O sea, él no está diciendo cualquier cosa. La imagen que vemos ahí, ¿de qué es? Es una imagen de los hebreos en el desierto. Y a eso es a lo que está apuntando Dios. Es una imagen de los hebreos en el desierto. Ahí están recogiendo el maná. Y recordamos que Dios los había llevado al desierto para que ellos experimentaran su protección, para que aprendieran a confiar, a soltarse en Dios. Y el tema de la roca de agua y todo eso tiene que ver con esta escritura, pero hoy no lo vamos a explicar. Entonces, nos vamos a Levítico 23. Estas tres escrituras, Levítico 23, Números y Deuteronomio, nos dan una idea de la fiesta de los tabernáculos, que para el tiempo de Jesús, ellos la celebraban. Y también investigando hoy día un poco, los judíos, ellos celebran actualmente también la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos acá, Levítico 23. Y leemos una partecita para entender, pero ustedes pueden otra vez tomar cada uno de estos pasajes y lo va leyendo para que vayan entendiendo un poco más lo que Jesús quiere decir acá o lo que está sucediendo. Dice en el versículo 33 de Levítico 23. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comenzará la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. Entonces, enramadas es lo que ustedes ven ahí. O sea, en nuestras palabras de hoy día sería como chozas hechas con ramas. ¿Sí? Y los judíos hoy día hacen algo así, como una choza con ramas y tienen que vivir ahí 7 días. Ahora dice ahí, el primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo.
Entonces, así van todos los días. Y lo que vamos a ver ahí es que cada día ellos iban a tener unos sacrificios. Entonces llevaban novillos, llevaban carneros, llevaban corderos y eran ofrendas que llevaban a Dios. Pero todo esto era para que ellos recordaran que cuando estuvieron en el desierto, aunque solo tenían esas enramadas o tabernáculos, que significa lo mismo como choza, como tienda, Dios fue quien proveyó, o sea, Dios les proveía. Dios estaba a cargo de ellos. Dios los protegía de cualquier mal. ¿Sí? Y además ellos tenían un día, todos los días sacrificaban un macho cabrío como una expresión para la expiación, buscando el perdón de sus pecados. Entonces, en otras palabras, esa fiesta de los tabernáculos como apuntaba a que ellos como que regresaran su corazón a Dios en todos los sentidos. Sí, aunque ellos pudieran ir y reconciliarse con Dios. O sea, era una semana totalmente dedicada a reencontrarse con Dios, donde iban a poder, todos los días iban a tener, lo pueden leer ahí en Levítico, todos los días tenían el sacrificio del macho cabrío. O sea, todos los días iban a estar pensando en sus pecados, en qué ofendieron ellos a Dios para poderse arrepentir. Todos los días, durante 7 días. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor, Él está, creo que va a leer algo que me causó curiosidad de Deuteronomio 16. Vamos a mirarlo acá. Cada uno, Deuteronomio, números, cada uno como que agrega un poquito de algo. Dice Deuteronomio 16, 13. Dice así. Al terminar la vendimia y la cosecha de trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Es la misma de los tabernáculos. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y esclavas y los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades. Entonces, imagínense otra connotación que tiene la fiesta aquí en Deuteronomio. Él les está diciendo en el versículo 14, te alegrarás. Era como un mandato para estar felices. Y eso lo vi apenas hace poco estudiando el pasaje. O sea, era un tiempo para que ellos disfrutaran, para que estuvieran felices. Hay otra versión donde dice que tu felicidad será plena, como tendrás una felicidad completa. Entonces, cuando conectamos esto con lo que está pasando en el tiempo de Jesús, hay como un contraste, ¿no? Porque ustedes van a leer todo el capítulo 7 de Juan y se van a dar cuenta de que es una contradicción porque ellos están tratando de ser felices, pero están persiguiendo a Jesús para matarlo. O sea, el corazón de los judíos se había endurecido tanto, que es esta celebración que debía tener como un contenido espiritual profundo que los llevara a volverse a Dios, a arrepentirse, a ver sus corazones, eso ya no era. Se conformaban con seguir la tradición. ¿Sí? Entonces Jesús es en ese contexto que él está llegando. Entonces luego dice, versículo 15, durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios. En el lugar que él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Sí, era algo especial. Creo que era la fiesta más importante que tenían los hebreos. La fiesta más importante. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a agregar algo más acá. A regresar a esta parte. O sea, Jesús, este es como el contexto de la fiesta así muy general, ¿no? Ahora dice el versículo 37, en el último día de la fiesta, o sea, ya pasaron los 7 días.
en el último día de la fiesta, Jesús se pone de pie y alza la voz. O sea, lo que dicen los estudiosos es que cuando el maestro estaba enseñando, ellos estaban todos sentados. Y Jesús inicialmente no iba a ir a la fiesta, él se iba a quedar. Pero luego llegó al templo y empezó a enseñar, y ahí leen todo el conflicto que hubo. Pero él llega y el último día, o sea, el octavo día. Para los judíos, ese octavo día es como el cierre del séptimo, donde ya nos arrepentimos, dimos gracias a Dios, disfrutamos, pero hay que empezar otra vez. Sí, o sea, si ya nuestros pecados fueron perdonados, fuimos reconciliados, ahora el octavo es el nuevo comienzo. Sí, es como el primer día de la nueva etapa hasta el otro año, por decirlo así. Sí, es un nuevo comienzo. Entonces Jesús, él estaba sentado y se pone de pie y habla y dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo, en ese tiempo de Jesús ahí en el templo? Resulta que ellos tenían como una ofrenda, no sé exactamente si es la pregunta, pero le llamaban la libación del agua. Los sacerdotes, el sacerdote, cerca del templo había como una pila o un estanque de agua que se llamaba Siloé, que se llama Siloé porque todavía existe. Entonces el sacerdote baja con una jarra, lo llena de agua y luego lo va a regar en el altar. O sea, para ese momento, acabo de acordarme de un detalle. Durante toda la semana, desde el día 1 hasta el día 7, el sacerdote está subiendo agua y la va regando en el altar. Ahora recordamos que eso es una zona desértica, ¿no? O sea, ellos necesitan de Dios para que sus cosechas den fruto. Entonces, durante 7 días el sacerdote sube y está llevando el agua. El octavo día no tienen que hacer nada. El octavo día no hay agua. El octavo no hay agua. Pero en el corazón de ellos, en el octavo día, ellos están buscando la fe para confiar en que Dios les va a proveer el agua para las cosechas. O sea, todo eso apunta a que Dios les va a proveer el agua para las cosechas. Entonces, cuando Jesús llega y dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Él leía un comentario donde decía que es muy posible que Jesús estaba haciendo alusión a lo que vivieron los hebreos allá en el desierto cuando tuvieron sed y se rebelaron y Dios le dijo a Moisés que le diera un golpe a una roca y de ahí saldría agua. De hecho, el apóstol Pablo, a ver si tengo la escritura acá, en 1 Corintios 10:4, acompáñame un momento, cómo hace la relación el apóstol Pablo con ese evento. 1 Corintios 10:4. Las hojas de mi Biblia están un poquito pegadas. Dice acá. Voy a leerlo desde el 1. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces nos damos cuenta cómo todo esto está lleno de imágenes que están relacionadas unas con las otras, ¿sí? Entonces, mientras ellos están pensando, los que están haciendo esta celebración,
en el bienestar, o sea, por fe están buscando la bendición de Dios. Jesús se pone de pie y habla fuerte. Y lo que dice es muy contundente, es fuerte, es profundo. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Sí? Y eso nos lleva también a la mujer samaritana, o sea, la condición en la que estaba viviendo la mujer samaritana. Era una condición difícil y él personalmente fue y le ofreció de esa agua que da vida. Sí, o sea, él mismo, es como el mismo espíritu que sostuvo a Jesús, que lo mantuvo, le dio vida espiritual y le permitió hacer tantas cosas. Él se lo va a dar a los discípulos, a los que crean en él. Entonces, cuando se entiende la sed en los términos de Jesús, pues obviamente que está describiendo a una persona que entiende su necesidad espiritual más profunda. O sea, en otras palabras, esas palabras van dirigidas a alguien que entiende su condición delante de Dios. Alguien que entiende dónde está con Dios. Y eso me recuerda también a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, alguien que se ve en esa condición de mendigo espiritual, de indigente espiritual, de postrado espiritual. A esa persona es que Jesús le va a dar agua. Y también hay escrituras de referencia al Salmo 42, versículo 1. Mírenla ahí si alguien me gana. Salmo 42, versículo 1. Perdón, espérense un momento. Si es Salmo, yo estaba en Isaías. Yo sí decía, ¿qué pasó acá que no me perdí en la Biblia? Salmo 42. Salmo 42. Por acá creo que me conseguí una imagen chévere con relación a eso. Salmo 42, versículo 1. Dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me acechan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Entonces, es como Jesús va construyendo algo tan grande y tan profundo, que a mí me asombra y me conmueve mucho, porque me doy cuenta, hablaba con mi esposo esta mañana, y le decía, sabes que yo estoy como asombrado del amor de Dios, que cuando uno cree que llegó a un punto, realmente es un nuevo comienzo. Y con tantas batallas que estamos lidiando como cristianos todos los días de nuestras vidas, todos los días estamos peleando batallas, pero con el paso del tiempo, son las batallas del corazón. Y esas batallas son las más difíciles, son las más desafiantes. Y estas últimas semanas creo que les hemos compartido un poco. En ese sentido ha sido difícil, ha sido duro esas batallas en la mente. Y ha habido momentos, leía esta semana el Salmo 88, lo pueden leer ahí, pero momentos donde uno se siente como desamparado, como solo, como si Dios no estuviera ahí. O sea, puede haber tantos problemas, tantas necesidades, tantas situaciones,
Y la mente como que dice, mira, tú estás solo, ¿dónde está tu Dios? Como decía ahí, tú estás solo. Pero cuando yo veo las escrituras y miro a nuestro Señor, lo que Él dice, es muy animante, es muy esperanzador, porque Dios no se ha rendido. Entonces me daba cuenta, he conocido del Espíritu Santo en muchas cosas, pero ahora Dios quiere que viva más en el Espíritu. Y honestamente, siento que en este punto no sé cómo llegar ahí. O sea, siento que Dios quiere hacer algo, pero algo en lo que yo ya no tengo control. En lo que solo puedo creer que va a llegar. Solo puedo creer que Dios lo va a hacer. Que no depende de mí. Y es esperanzador, pero a la vez da mucho miedo. Da miedo beber de esa agua, o por lo menos me he dado cuenta en mi naturaleza humana. Me da miedo. Porque creo que me da miedo pensar, ¿qué tal que el espíritu me quiera llevar a donde yo no quiero ir? Entonces es como mejor no escuchar la guía del espíritu. Con eso uno está tranquilo, no tiene que rebelarse contra nadie. Pero también me doy cuenta de que realmente hay paz en el corazón cuando uno siente que no está solo. Porque creo que todos hemos tenido que lidiar con situaciones de soledad en nuestras vidas, a pesar de que estamos rodeados de tantas personas. Pero hay momentos donde uno tiene que encontrarse con Dios de nuevo. O sea, tiene que ser Dios y tú, Dios y yo. Y nadie puede hacer eso por ti. Nadie. Solo tú lo puedes hacer. Sí, o sea, nadie puede beber el agua por ti. Nadie. Y también me doy cuenta de que puede ser que alguien tenga como el deseo de darte el agua, pero si tú no quieres beberla, no se puede hacer nada. Es una responsabilidad netamente personal e intransferible, o sea, no se puede transferir. Es personal. Entonces, yo veo las escrituras, acá tengo otra escritura en Isaías, en el capítulo 12, en el versículo 3 dice, con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. ¿Sí? Y yo decía, Dios, necesitamos de esas aguas. Necesitamos de esas aguas. O sea, estamos en muchos sentidos, estamos secos. Estamos secos y me daba cuenta, ya pensando como en el cristianismo en general, me daba cuenta de que muchos pueden estar deshidratados y no se dan cuenta de que están deshidratados espiritualmente. Sí, o sea, ¿cómo puede alguien estar deshidratado espiritualmente y no se da cuenta? O sea, creo que es una cuestión de sentido común, ya pensándolo ahora, ¿no? Su propia vida, sus hechos, sus acciones. O sea, una vida cristiana que no está siendo guiada por el Espíritu, tal vez es una vida de alguien que está deshidratado espiritualmente. Y la deshidratación eventualmente lleva a la muerte. O sea, los que saben, los médicos saben eso. O sea, a uno le llega a dar vómito, le llega a dar diarrea y si no se controla, lo mata. Porque el cuerpo necesita agua. Y como hemos visto en los sermones anteriores, nuestra alma necesita del Espíritu. O sea, es imposible vivir el reino de los cielos sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Y creo que es humillante, o yo me sentí así, que como que Dios me ha humillado, ser consciente cuántas cosas he tratado de vivir en mi propia fuerza
Y creo que por eso es que a veces nos agotamos, nos sentimos que ya no podemos y vienen pensamientos de rendirse, de tirar la toalla. Cuando Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ahí donde nos vemos limitados, donde nos vemos que no podemos, que no alcanzamos, que se nos acabó la fuerza, ahí es donde tenemos que ir a Cristo y decirle, Señor, dame de esa agua. Dame fe porque no tengo. Creo que no hay problema con Dios en reconocer que no tenemos fe. Es bueno. Y al mirar la vida de cada uno, creo que una buena manera de saber qué tanta fe hay es cómo estamos con Dios, cómo estamos con las demás personas. Ahí nos damos cuenta. Nuestra vida es la evidencia de nuestra fe. Pero todo esto yo veo a Jesús haciendo el estudio y me doy cuenta, Jesús no está como señalando, metiendo el dedo en la llaga y diciendo, oye, terrible que tú no entiendas, terrible que no seas maduro espiritualmente, no, me equivoqué contigo. Él no está pensando así. Jesús está diciendo, yo quiero darte sabiduría, yo quiero darte entendimiento, yo quiero que sepas que es mi poder quien te puede sostener en medio de tus batallas. Todos nosotros peleamos batallas contra el pecado de diferentes maneras. Y puede ser que muchos han perdido batallas y sienten que ya perdieron la fe. O sea, ni para qué, me siento un hipócrita, dirán muchos. O sea, pues es que me siento un hipócrita. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia o cómo voy a buscar de Dios y mira mi vida cómo está desbaratada? No he podido ser fiel a Dios en tantas cosas. Y Jesús está diciendo, ven y yo te doy de esa agua que da vida. Es que yo soy quien tengo el poder para transformarte. Es mi espíritu el que te va a sostener para que el pecado no te gane. Olvídate de tus esfuerzos humanos como hablamos en las lecciones anteriores. Olvídate de tus esfuerzos humanos. No vas a alcanzar. Va a ser imposible. Entonces, volviendo a lo que dice ahí Jesús, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, a su interior correrán ríos de agua viva. Y acá lo podemos ver como individuos, pero cuando relacionamos esto como comunidades, como iglesias, pues la iglesia necesita como comunidad también ir a Jesús y pedirle que de esa agua. Porque algo importante, como le decía Jesús a la mujer samaritana, del interior del que beba esa agua correrán ríos de agua viva, tiene que ver con que uno bebe del agua de Cristo, pero luego le va a llevar a otros. Sí, o sea, un cristianismo en el espíritu no es pasivo, o sea, Dios debe movernos a hacer algo por el prójimo. O sea, Dios nos dará misericordia en niveles que no imaginamos. O sea, las iglesias se salen de la inercia. Cada hermano entenderá que Dios le dio dones para servir a la iglesia y para servir afuera. Pero no seremos comunidades de gente sentada esperando que recibir. El Espíritu de Dios no produce eso. No lo vemos en la vida de nuestro Señor. Entonces, yo anoche, ya como concluyendo todo esto del sermón, tuve que ir con mi esposo y decirle, mira, yo necesito orar más para poder entender, porque esto no está siendo fácil para mí. Necesito que Dios me abra la mente. Hay algo muy profundo, hay algo grande ahí, pero no logro verlo. Y me daba cuenta, Dios mío, cuánto necesitamos
de tu espíritu para que entendamos tu palabra. Y nos podemos conformar con escuchar un sermón o con leer la Biblia y ya. Ya cumplí con mi obra cristiana. Cuando solo escuchar es entender esta escritura, debe ser porque soy lento para aprender, pero me tomó horas. Horas leyendo, horas orando, horas pensando. Sí, o sea, Dios quiere hacer algo diferente. El último día de la fiesta es el primer día para cada uno de nosotros, tal vez. Y todo esto está muy relacionado también con la cena. O sea, Jesús, Él entregó todo, todo lo entregó para que viviéramos una vida como Él quiere que la vivamos. Y honestamente, o sea, yo miro mi vida y aunque yo me he esforzado, creo que me falta mucho para vivir una vida llena del Espíritu. Sí, al principio estaba muy asustado porque decían, no, donde yo entre y empiece a ver cosas donde me doy cuenta que estoy muy lejos, ¿qué tal que Dios me diga, no, mijo, usted está muy lejos, chao? Pero cuando yo veo que Dios me va dando entendimiento, lo que veo es su gracia y más bien diciéndome, ve que yo te quiero dar. Como sigue buscando, sigue escarbando. No te rindas, no pares, sigue, sigue, sigue. Entonces es animante. Me anima y me da mucha esperanza. Y no solo esperanza para mí, sino para todos los que quieran creerle a Cristo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y es el día para beber del agua que nos ofrece nuestro Señor es hoy. Hoy. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, pensemos en eso. Y tomen el pasaje, Juan 7, todo, léanlo. Ahí están las referencias en las Biblias para ir al Antiguo Testamento. Mediten en eso. Pídanle a Dios que les revele, que les muestre. Y créanme, yo estoy seguro, Dios quiere hacer milagros extraordinarios en el corazón de cada uno. Dios quiere darnos más fe. Dios quiere darte más fe de la que tienes. Pero hay que verse sediento, como dice el Salmo. Todo el tiempo, sediento. Es duro, duele porque es difícil, es doloroso, pero vale la pena. Porque después de las lágrimas, después del dolor, viene como la revelación y eso da mucha esperanza. Entonces, bueno, es lo que quería compartir por hoy. Vamos a tener una oración por la Santa Cena. Amado Padre, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Y Padre, pues aprovechamos para pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de diligencia para conocerte, Señor. Por nuestra falta de ignorancia para conocer el Espíritu Santo. Porque pensaba estos días, si hemos sido ignorantes es porque hemos querido, Señor. Porque tú no quieres que nos quedemos en la ignorancia. Padre misericordioso, te rogamos que tengas compasión de nosotros. Que tengas compasión de nosotros como personas, que tengas compasión de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres. Padre, te rogamos que tengas compasión de nuestras iglesias, las comunidades donde nos has puesto, Señor. Que derrames tu espíritu, Señor, y quebrantes los corazones que están duros.
Padre Santo, ayúdanos a ver que podemos estar deshidratados espiritualmente, viviendo el reino de los cielos con esfuerzos humanos, que a largo plazo, Señor, traerán frustración, fracaso, y que nada te honrarán, Señor. Padre Santo, derrama tu Espíritu Santo, lo necesitamos. Necesitamos que nos ayudes a creer más, a conocerlo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Baja, Señor, tu palabra de la mente al corazón y haz que ella nos cambie, que nos transforme a imagen y semejanza de tu Hijo. Padre, te damos gracias porque nuestro Señor, Él vino, nos instruyó y entregó su vida, Padre, para que nosotros tuviéramos la esperanza de vivir la eternidad contigo. Pero no solo eso, Padre, nos dejó tu Espíritu. Y Padre, te pedimos que nos des la fe para creerlo, Señor. Padre, que al comer del pan y tomar del vino, lo que represente las dos cosas, hagas un milagro en nuestros corazones, Señor. Y nos lleves a pedirte perdón de lo que sea que hay que pedirte perdón. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por tu misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesús. Y en su nombre te oramos y te pedimos. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo que el sermón está ahí en la página del Camino del Mendigo. Ahí pueden volverlo a repasar, a compartirlo. Y hermanos, creo que necesitamos que Dios nos llene del Espíritu porque de afuera hay mucha gente necesitada. Entre nuestros hermanos hay muchos deshidratados espiritualmente y hay alguien que tiene que ir a dar esperanza. Muchísimas gracias por escucharme y los dejo con Ricardo.